Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Recas y en esta ocasión vamos a ver la previsión de cargas y lo que nos pide en este ejercicio, la intensidad en el arranque de este ascensor, de esta instalación. Entonces, en esta instalación tendríamos, como nos pone bien en el ejercicio, una potencia para el alumbrado de 2,3 kilovatios a 230 voltios. Y luego tenemos un ascensor con una potencia de 7,5 caballos, funcionando a 400-230 voltios, con unas intensidades de funcionamiento nominal de 12 y 20,8 amperios, si lo tenemos conectado a 400 o 230 voltios. Esto vamos a ver ahora con los cálculos a qué corresponde cada uno, teniendo en cuenta de si este motor pues tiene un arranque de estrella triángulo para poder reducir la intensidad de la corriente en el momento del arranque. El resto de datos que tenemos aquí pues nos está diciendo que este motor funciona a una frecuencia de 50 hercios y el coseno de phi sería 0,84. Entonces, vamos a pasar un poco pues, a desgranar los datos que nos están dando. En este caso, nos están dando una potencia de 7,5 caballos, que en este caso, si lo multiplicamos por 736, lo vamos a pasar a vatios y la cifra que nos da es 5.520 vatios. Esta sería la potencia nominal del motor. En este caso nos está diciendo que funciona a un nivel de tensión correspondiente a 400, 230 voltios y nos está diciendo además también que las tensiones, la intensidad de corriente, perdón, sería de 12 y de 20,8 amperios. Entonces, con estos datos que tenemos nosotros aquí, con este dato que tenemos de la potencia útil, en este caso, la norma, la ITC BT47, en su tabla 1 correspondiente, nos dice que para motores cuya potencia esté entre 5 y 15 kilovatios, tenemos que usar un coeficiente que en este caso correspondería a 2. Sería el coeficiente 2. Entonces, para poder entender un poco lo que nos está diciendo el ejercicio, tenemos que tener en cuenta la potencia absorbida por este motor. Si vamos a hacer el cálculo de las potencias de los motores, como en este caso el motor que tenemos es de un ascensor, intentando desgranar un poco con estos datos que nos dan en el ejercicio, podemos saber la potencia absorbida por este motor. Entonces, ¿para qué la voy a calcular en este caso? Pues la voy a calcular para poder saber, poder conocer también el rendimiento del motor, aunque no lo pida el ejercicio, pero bueno, es un dato que conviene también saber. Entonces, para poder saber la potencia absorbida de este motor, lo vamos a calcular tanto para 400 y para 230 voltios. Entonces, el motor tenemos que tener en cuenta que si funciona en estrella triángulo, para poder reducir esa intensidad de corriente, vamos a empezar a calcular los datos con 400 voltios. Es decir, si funciona, cuando funciona en el modo estrella. Entonces, tenemos 400 voltios. Para este caso correspondería 12 amperios. Y nos están dando otro dato también, que es el coseno de phi, que en este caso sería 0,84. Entonces,
0,84 y tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un motor trifásico. Entonces, tenemos que multiplicarlo también por la raíz de 3, que en este caso pues sería 1,73. Y el resultado que nos da en este caso serían 6.983,6 vatios. Si nosotros hallamos la potencia absorbida para 230, pues tendríamos que nos va a dar el siguiente resultado. 230 serían ahora 20,8 amperios por 1,73, que sería la raíz de 3. Bueno, vamos a seguir 0,84, que sería el coseno de phi, por 1,73. Y entonces, en este caso, la potencia absorbida nos sale 6.960,35 vatios. Si nosotros aplicamos ahora un cociente entre la potencia nominal y la potencia absorbida, obtenemos el rendimiento del motor. Entonces, en este caso, en la potencia absorbida en el funcionamiento modo estrella, el porcentaje va a ser el mismo, pero para que veamos un poco de dónde se puede sacar. Entonces nosotros tenemos 5.520, que son los vatios de la potencia nominal, entre 6.983,6, y en este caso pues obtenemos que el rendimiento del motor es del 79%. Si nosotros ahora hacemos el mismo cálculo, 5.520 entre 6.960,35. Vamos a calcular un momento. 5.520 entre 6.960,35 y nos da, pues como podemos comprobar, 0,79. 0,79 que tenemos que multiplicarlo por 100 para poder sacar ese porcentaje, y el porcentaje que nos sale pues es el mismo. En este caso sería pues 79%. Como podemos observar, pues es igual que en el otro caso. Muy bien. Teniendo en cuenta que ya conocemos la potencia absorbida, si nosotros hacemos un cálculo de la intensidad, nos tiene que salir pues los valores que nos están dando en el ejercicio, que son 12 y 20,8. Teniendo en cuenta que el motor va a arrancar en modo estrella y luego, al cabo de un segundo, de un tiempo determinado, va a pasar a modo triángulo, en el modo estrella, el nivel de intensidad que tenemos aquí con el tipo de motor que tenemos, que es de 5,5 kilovatios en este caso, según la norma, según la ITC BT47, nos dice que tenemos que aplicarle un coeficiente que corresponde a 2, en este caso, por la potencia que tiene el motor. Entonces, si nosotros calculamos la intensidad, en este caso nos saldrían 12 amperios. Si nosotros le multiplicamos el coeficiente, nos va a dar 24 amperios. Esta intensidad de corriente, debido a que el motor es trifásico y está funcionando en modo estrella, sería la intensidad de línea en el momento del arranque. Entonces, si nosotros, al estar funcionando en modo estrella, calculamos la intensidad de la fase en el momento del arranque, tenemos que dividirlo entre raíz de 3. Entonces, pues nos sale que la intensidad serían 13,4
con 85 amperios. Este sería el nivel de intensidad en la fase. Este sería el modo en la intensidad en la línea y esta la intensidad en la fase. Vamos a ponerlo aquí de otra forma. Intensidad línea, momento de arranque, y si nosotros hacemos el cálculo para la intensidad de la fase en el momento de arranque por el modo estrella, se nos queda en 13,85 amperios. Intensidad de arranque en fase. 13,85 y 24 amperios. Si nosotros calculamos la intensidad de la corriente también, cuando el motor pasa a triángulo, una vez que ya se ha arrancado, ya han pasado unos segundos y ya pues empieza su modo de consumo nominal, perdón, tenemos que la intensidad, si hacemos un cálculo, nos va a salir 20,8 amperios. 20,8 amperios. La intensidad de línea en el arranque. Debido a que tenemos que aplicarle este coeficiente igual que en el cálculo anterior, si nosotros lo multiplicamos por el coeficiente, nos queda que el resultado es de 41,6 amperios. 41,6 amperios una vez que ha arrancado. Perdón, esto voy a quitarlo. En este caso, al funcionar ya en triángulo, la intensidad de línea sería igual a la intensidad de fase. Es decir, la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase en modo triángulo. Por lo tanto, sería 41,6 amperios en este caso. Lo que nos pide también en el otro apartado, si volvemos aquí, es la previsión de cargas. Entonces, la previsión de cargas, en este caso, si tenemos en cuenta que para el alumbrado, como nos pide aquí, sería 2,3 kilovatios, la previsión de carga total que tenemos en este caso sería los 2,3 kilovatios que tenemos para el alumbrado más la potencia del motor, que en este caso serían 5,5, al cual le tenemos que multiplicar por un coeficiente de 1,3. Este coeficiente nos lo dice la ITC-BT 10. Si nosotros nos vamos a la tabla correspondiente, nos dice que tenemos que multiplicar por este coeficiente la potencia de este motor al ser un ascensor. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, pues nos sale que la previsión de carga sería de 9,47 kilovatios para el alumbrado y el ascensor. En este caso, este sería el total de la potencia que vamos a requerir para el alumbrado y para poder alimentar este ascensor con un motor trifásico. Bueno, pues hasta aquí la práctica. Buenas tardes, muchas gracias y hasta la próxima.